Bueno, ¿de dónde nace ya el seguir estudiando en la universidad después de que se gradúa? ¿Dijo, quiero hacer algo? ¿O cuál era la idea desde pequeño? ¿Qué quería estudiar? ¿Qué quería hacer cuando fuese grande? Sí. Mira, hay un asunto impresionante que se lo escribí en Madrid. Hay algo que me impresionó, que me comenzó a hacer reflexiones, que parece, no es una tontería lo que voy a decir, sino que en Madrid todavía algunas, ahí habían pasado por una guerra civil. Ahí me impresionó dos cosas. Cerca de la casa que yo vivía era una casa cerca de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y además, cuando iba a mi escuela, a mi colegio, de las escuelas Pías de San Fernando, unos curas muy rígidos, no tan rígidos como los jesuitas, porque los jesuitas son rígidos, sí, pero estos eran como más conservadores, llamémoslo así, ¿verdad? Y fíjate que pasaba viendo una vaca que estaba en un sótano. Ajá. Te vas a imaginar en una gran ciudad, yo me preguntaba, una vaca en un sótano, dando leche, ajá, debajo de un sótano ajá, en una ciudad. Entonces le mandé a escribir a un amigo acá en San Salvador, de aquella época, y le mandaba a decir que me había impresionado eso, ajá, que yo quería una explicación de eso. Claro. ¿Y averiguó cuál fue la respuesta? Nunca. Lo que averigué es que era leche fresca, ¿verdad? Era leche fresca. La que tomaban en esa casa. Para ahorrarse el transporte. Claro que sí. Bueno, nos vamos a la universidad. Fue a la Universidad del Salvador, ¿verdad? Universidad del Salvador. ¿Y qué fue lo que estudió? Mira, comencé a estudiar medicina para imitar a mi padre. Ajá. Pero sin influencia de su papá, ¿verdad? Porque usted quería hacerlo. Tiene que ver, no, sin influencia de mi papá, porque ajá, mi papá era, yo pasaba metido en los laboratorios, viendo telescopios, micro. Ajá. Pero quise estudiar medicina, no aguanté a los 2 años y me pasé a estudiar sociología. Ajá. Entonces, ¿Y esa sí hizo clic con Eduardo Sánchez? Entonces sí, esa, además como era escritor y ya era un lector privilegiado en mi época, creo que había leído mucho para la edad. Entonces comencé a pensar de que no había que leer mucho y había que hacer algo. Ajá. Poner en práctica tal vez lo que había leído, sí, también. Sí. Bueno, ¿y cómo es que empieza? Tenía mis tertulias, fíjate, ajá, tenía unas tertulias que fueron muy importantes, de una amistad también muy larga que es con David Escobar Galindo. Ah, qué bueno. Tenemos una amistad, bueno, desde el año 64. Todo un personaje también en la escritura. Nosotros nos reuníamos, no hablábamos nada de política, sino solo de cultura. Pasábamos horas y horas hablando, imagínate, no recuerdo muy bien, pero hablábamos mucho de cultura y horas de horas con él, ya, sobre cosas culturales. Ajá. Entonces a mí me fue interesando, digamos, la vida social del país. Y a través de la sociología que estaba estudiando también, sí, decide, ¿cuáles eran los movimientos en la universidad? ¿De qué año estamos hablando, Eduardo? Estamos hablando del año 65. Ya se empezaban a ver, por supuesto, así movimientos estudiantiles o algo. ¿Es eso lo que le inclina o poner en práctica también parte de la carrera, lo que estaba estudiando? Es que fíjate que acuérdate que somos una generación rebelde. Entonces, ¿qué ocurre? De que la palabra subversión es muy atractiva. Ajá. Siempre se ha dicho de que la subversión, lo subversivo, y el joven siempre busca, si tú lo acusas de subversivo, se hace subversivo. Entonces, y en aquellos tiempos ponían la etiqueta de subversivo, así, alguien un poco más rebelde nada más, sí, o que no comulgara con nosotros, con el mismo, sí, pensamiento. Ya se perseguía a los hippies. Ajá. Yo creo que se persiguió antes a los hippies que a los políticos, ¿verdad? Bueno, ya cuando ingresa usted a estos movimientos estudiantiles, o no sé cómo llamarlos, ¿cómo se tildaban en ese entonces? Fíjate que yo me incliné primero por crear un movimiento cultural y visitábamos todos los municipios. Ajá. Pero ya íbamos haciendo ¿Con algún objetivo? Sí, éramos un movimiento cultural, de ahí nace la idea de las casas de la cultura, de ese movimiento cultural. Después, cuando viene en el año 69 el ministro Beneke, él hace esa idea que viene, en ese movimiento estaba el pintor Roberto Hueso, Roberto Galicia, y ellos son como los gestores de ellos son los creadores de las casas de la cultura. Ajá, sí, sí. Que después se legaliza como casas de la cultura. Nosotros estábamos haciendo como casas y teníamos un movimiento que se llamaba la Mazacuata, que es la serpiente nacional que se cambia de... Entonces la parte simbólica es el cambio de piel. ¿Y ustedes se identificaban entonces como con ese cambio de piel? Había que hacer un cambio de piel, pero no era de maquillaje, sino entonces ahí nace una idea
y cuando menos sentimos estábamos ya metidos en un movimiento subversivo, sin mucho trámite, como Ya. dicen. ¿Cómo era la vida en esos movimientos? Porque era, como decían, si era cambio de piel no se podía hacer público todavía, ¿no? Sí. Mira, fíjate que la fortaleza, y eso hay que subrayarlo, o sea, muchas veces se dice que el resentimiento, que uno se mete por resentido. Yo no tengo, más bien soy un privilegiado, culturalmente un privilegiado, familiarmente capa media privilegiada, acomodada, iba en carro a la universidad. Iba a un buen colegio también. Y iba a un ese colegio que en ese instituto momento privado, era también privilegiado. O sea, yo tenía todo en mis manos, o sea que no puedo decir... ¿Qué sentiste? ¿Injusticia hasta cierto punto? Sí, o qué? me rebelé porque no se estaban ocultando muchas cosas que veíamos los sociólogos, ¿verdad? Aquí nunca se le ha hecho caso a los sociólogos, pues dije, pues se le va a hacer caso a los sociólogos por otra vía. Ya, pero ahí eras tú lo que decía, pues, hacías la definición de, por ejemplo, de las clases sociales marcadas, de los burgueses, y en esa forma, tanto así. Sí, la primera generación es radical, de eso no hay, pero tiene internamente los fundadores, porque aquí vamos a hablar del grupo fundador. Y me gustaría que dijeras quiénes están, porque no lo podías hacer tú solo, Sí, ¿no? sí, mira, el grupo fundacional, todos son de origen cristiano, capa media, de una gran formación cultural, de una gran sensibilidad. La mayor parte ha renunciado a las comodidades, o sea, no es que vienen de capas pobres, ¿va? Vienen más bien de los privilegiados, ¿va? Entonces, eso es lo interesante, que no se entra por resentimiento, por venganza, Sino no. por altruismo, podría decirse, por ayudar a los demás. Mira, se entra por idealismo, por una mística, hay rasgos mesiánicos, creo yo. Los cristianos son muy mesiánicos. Pues ¿verdad? vamos a ver y vamos a conocer esa etapa también de Eduardo después del corte, porque queremos saber, si ustedes no lo saben, él vivió también una época clandestina, ¿no? Así que vamos a enterarnos qué sucedió en esa época, cómo la vivió Eduardo Sánchez. Contesta esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 1112. ¿Dónde nace Eduardo Sancho? A. Guatemala. B. El Salvador. C. Costa Rica.